Gracias a todos los profesionales de los medios de comunicación por asistir a este desayuno informativo que realizamos habitualmente antes de las fechas navideñas. En este desayuno informativo solemos repasar lo sucedido y lo realizado por el equipo de Gobierno en el año, pero obviamente este año, al tratarse del último de la legislatura, haremos también un balance de toda la legislatura al completo. En primer lugar, quisiera decir que hoy estamos en esta mesa acompañando a nuestro alcalde, a Julián Nieva, prácticamente la totalidad del equipo de Gobierno, a excepción de dos compañeros que no han podido acompañarnos por motivos laborales, a los que obviamente excusamos. Antes de pasarle la palabra a nuestro alcalde, quisiera agradecer el trabajo que realizáis los profesionales de los medios de comunicación y la colaboración constante que existe entre vosotros y vosotras con el gabinete de prensa y con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Manzanares. Tanto es así que en el día de hoy os habéis acreditado en este desayuno informativo un total de 44 profesionales en representación de 22 medios de comunicación con los que habitualmente trabajamos. Por último, quisiera agradecer, antes de pasarle la palabra a nuestro alcalde, la amabilidad del propietario del Castillo de Pilas Bonas, Hilario Tolosa, que nos ha abierto una vez más las puertas para que podamos celebrar este encuentro. Le agradecemos a él que nos abra las puertas y a todos sus trabajadores la amabilidad y la disposición con la que nos tratan. Sin más, paso la palabra al alcalde de Manzanares, Julián Nieva. Al finalizar su exposición, si quieren y lo desean realizar alguna pregunta, se la realizan y la contestaremos y después pasaremos al desayuno. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias, Pablo y compañeros del equipo de Gobierno, que hoy prácticamente al completo estamos aquí. Primero, como muy bien decía el concejal de Medios de Comunicación, para agradeceros no la presencia hoy, sino prácticamente todo el trabajo que venís haciendo a lo largo de todos estos años. Y, desde luego, desde Manzanares solo podemos expresar nuestro agradecimiento. Habéis sido con nosotros unos aliados nobles, leales, en cuanto a trasladar a los ciudadanos en una democracia como la nuestra lo que sucede en esta ciudad, que al fin y al cabo el poder político y los medios de comunicación están constitucionalmente obligados a eso, a trasladar lo que sucede a los ciudadanos que son los propietarios del poder en un Estado como el nuestro y en el que nos podemos sentir enormemente satisfechos. Como muy bien anticipaba Pablo Camacho, es el último año de la legislatura, pero para nosotros no es especialmente importante porque el ritmo de trabajo que ha llevado el equipo de Gobierno desde el año 2019 hasta hoy y que va a continuar no se ha caracterizado por cuestiones temporales, ni tan siquiera en los meses y meses, año y medio largo de pandemia en el que hubo que tomar decisiones muy importantes, aflojamos el ritmo o cambiamos el rumbo. No fue así. Y eso nos lleva a haber culminado prácticamente un programa electoral que era el más ambicioso de toda la historia democrática en Manzanares y haberlo completado en su totalidad y en algunos puntos haberlo superado. Para ello ha sido imprescindible contar con el apoyo de las administraciones públicas supramunicipales, sin ninguna duda de la Diputación Provincial de Ciudad Real, del presidente José Manuel Caballero y, desde luego, de la Junta de Comunidades del presidente Emiliano García Paje. También otros asuntos más complejos y que tenían más que ver con la política nacional, pues sí que es verdad que son más complejos de afrontar y todo es más difícil. Pero, no obstante, también en ese sentido hemos avanzado. Si tuviéramos que hacer un repaso, en infraestructuras, Manzanares en estos 3 años ha completado no solo prácticamente la totalidad de las necesidades de la ciudad en todos los ámbitos, sino que prácticamente están planificadas el resto. No estamos guardando nada
ni para el siguiente programa electoral que tengamos que elaborar, ni para la campaña electoral que tengamos que afrontar. O sea, no nos guardamos nada y para ello valen bastantes ejemplos. Manzanares, lo más importante es que no se ha detenido y sigue avanzando como una realidad provincial y en algunos aspectos regional. Y somos generadores de riqueza y empleo para muchas comarcas o muchas poblaciones de nuestra provincia, lo cual nos satisface y nos permite seguir trabajando en esa línea. Más de 3.000 personas vienen a Manzanares a trabajar diariamente y no tenemos ningún complejo en considerar que va a ser una realidad que va a ir creciendo, que se va a ir incrementando. Ahora mismo la tasa de desempleo de Manzanares nos permite afrontar con seguridad que somos una de las rentas per cápita más importantes de la provincia, como todos sabéis, y desde todo punto de vista Manzanares va a ser una de las ciudades que más va a aportar a la región, sin ningún género de dudas, o a la provincia. Por tanto, hay que calificar este año 2022 como un año importantísimo. Nos hemos permitido afrontar este año 2022 un presupuesto prácticamente de 30 millones de euros. Las comparaciones con poblaciones cercanas de tamaño, dimensión como la nuestra, las dejo para vosotros, más que nada por respeto a dichas localidades, a sus gobiernos y a sus ciudadanos. Pero estamos, digamos, en una dimensión de lo que sería el doble de la realidad de un pueblo como el nuestro. Si los presupuestos están en 12, 14 o 15 millones de euros, nosotros podemos permitirnos estar en presupuestos de cerca de 30 en el 2022 y en el 2023, que partimos de un presupuesto de más de 22 millones de euros, sin ningún género de dudas, también terminará con 26 o 27 millones. Eso nos va a obligar también a hacer un esfuerzo, no de imaginación, porque ya lo tenemos diseñado, sabemos a dónde queremos ir. La recuperación de la ciudad, obviamente, terminará. Todos los esfuerzos que estamos haciendo en infraestructuras, pues hay que relacionarlos y dimensionarlos con los servicios al ciudadano que tenemos que prestar. En servicios sociales prácticamente todas las infraestructuras están culminadas. Hemos construido un centro cívico en un barrio que considerábamos muy importante y ahí se han establecido unos programas novedosos, en algunos casos absolutamente originales, que los hemos implantado y luego me referiré a ellos. ¿Por qué? Pues porque lo que sí hacemos es no dejar a las personas en el camino. Hemos puesto en funcionamiento el centro social, para orgullo de todos, de Casa de Josito, donde hemos hecho una recuperación del patrimonio en un esfuerzo de más de 1 millón de euros y hemos establecido ahí los centros sociales, digamos, generales de la parte central de la ciudad. Hemos incrementado nuestra propuesta en apoyo a personas con diferentes capacidades, con un aula para mayores de 50 años en el centro ocupacional. En deportes prácticamente estamos cubriendo todas las necesidades. Un esfuerzo excepcional es que un pueblo como el nuestro construya un pabellón que partió de 4,5 millones de euros, luego se licitó en 4.100.000 y pico, pero que lo vamos a terminar y creo que va a ser una obra de la que todos podamos sentirnos orgullosos. Pero al mismo tiempo estamos renovando el resto de instalaciones deportivas con actuaciones importantes. De hecho, en el presupuesto 2023 tenemos también la renovación del césped del campo de fútbol del velódromo. En deportes hemos recuperado el parque del Antonio Cava, hemos sustituido la iluminación, hemos arreglado las cubiertas. En el ámbito deportivo nos quedaría un proyecto que lo tenemos y que le damos mucha importancia por su cercanía también a los centros educativos, como es Los Silos. Ese proyecto está encima de la mesa y lo acometeremos sin ninguna duda el año que viene. En infraestructuras sanitarias, con la construcción de un nuevo centro de salud que, tal y como anticipó el consejero en Manzanares, con motivo de la medalla de oro que el pueblo de Manzanares y nosotros, en su nombre y representación, le concedimos al Hospital Virgen de Altagracia, anticipó que
estaría licitado prácticamente a final de año la construcción del nuevo centro de salud. Las obras para la implantación en el Hospital Virgen de Altagracia de la resonancia magnética ya se están haciendo, están, digamos, en la fase final, y tan solo faltaría que en el mes de febrero, por utilizar las mismas fechas que el señor consejero, se implante lo que es la resonancia magnética. Por tanto, en sanidad, prácticamente esta ciudad tiene cubiertas sus necesidades. En la recuperación de la ciudad, en lo que es el entorno, en lo que es una apuesta por el urbanismo, por la sostenibilidad, pues en estos 7 años hemos eliminado todo lo que es acerados y hemos hecho plataforma única en prácticamente casi 50 calles de nuestra localidad, utilizando además materiales nobles como es el granito en las aceras, el granito en las canaletas, el taco de basalto, recuperando el origen de la ciudad en todo lo que era el casco antiguo, y la obra más importante que hemos afrontado, y que como el resto la hemos afrontado con trabajadores desempleados, con hombres y mujeres desempleados, de esos que cobran una nómina de poco más de 1.000 euros. Y pasará a la historia las reformas que estamos haciendo, no solo, como digo, en el casco antiguo, sino desde luego todo lo que es la calle Toledo, las calles adyacentes a la plaza del Gran Teatro, incluyendo hasta la plazuela de los Paradores o la plaza de los Paradores. Y lo estamos haciendo, como decimos, dándole una oportunidad de empleo a todas las personas. Tenemos ahora mismo ejecutándose el proyecto de reforma importante, sensata, pensada, de la estación de autobuses. Una estación de autobuses que a todos los manzanareños y a todos los que pudieran visitarnos nos avergonzaba. Y lo digo como lo pienso, porque no estaba en las condiciones que debe estar una infraestructura al servicio de los ciudadanos. Sí que es verdad que ha cambiado muchísimo lo que es las necesidades en cuanto a una infraestructura de ese tipo, y lo que se va a hacer es una reforma adaptándola. El equipo de gobierno ya trabaja para la ampliación de la zona y para hacer también ahí un espacio de disfrute. En el ámbito educativo, a pesar de que no son competencias propias, estamos permanentemente afrontando las necesidades que surgen tanto en colegios públicos como en institutos. Pero al mismo tiempo también en esta legislatura se han hecho el cubrimiento de 2 pistas polideportivas, se han hecho actuaciones en accesibilidad en determinados centros, en institutos y en centros de educación infantil y primaria. Recordemos que en la legislatura pasada, con este equipo de gobierno y con Emiliano García Paje en la presidencia de la Junta, ya se construyó un colegio, el Colegio Público Divina Pastora. De las necesidades más importantes que teníamos estaba el Centro de Educación Permanente de Adultos, y ya tenemos el proyecto aprobado en Junta de Gobierno local. La firma del convenio está prácticamente encima de la mesa de la Consejería, pero ya anuncio que aceptada. Y también en un esfuerzo cercano a 2 millones de euros, el año que viene licitaremos el nuevo Centro de Educación Permanente de Adultos en esta ciudad. Poco a poco, como digo, la recuperación de la ciudad es indudable que se está afrontando. Al mismo tiempo lo hacemos desde varias perspectivas. Desde el año 2015, que rebajamos las tasas, los precios públicos y algunos impuestos, en algunos casos al 50%, recuerdo que se habían subido hasta el 100%, en un momento que yo no podía compartir, porque si ahora hay una situación complicada, que la hay, de una crisis energética, de una crisis económica también, derivado de una guerra que en Europa a todos nos está afectando. También es cierto que hemos pasado, como decíamos antes, prácticamente casi 2 años de una pandemia que nos ha obligado a hacer otro tipo de esfuerzos, y una inflación de un 10% en algunas situaciones, en algunos meses, que igual que afecta a las economías de las familias, afecta a la economía municipal. Que el 10% de inflación es la media, pero, por ejemplo, en suministros energéticos no es un 10%, sino que en algunos casos pueden ser el 30 o el 40. Nosotros hemos mantenido la carga impositiva a los ciudadanos en los mismos niveles. Sí que es verdad que en pandemia incluso la rebajamos, en pandemia incluso hicimos reducciones importantes y en algunos casos exenciones. En cuanto a exenciones, en Manzanares no se paga tasa
no se cobra desde el ayuntamiento una tasa por apertura de pequeños comercios, todos aquellos calificados como comercio al por menor, lo que todo el mundo entiende. En Manzanares somos de las pocas poblaciones, creo que en la provincia hay tan solo otra que tomó la decisión después. En Manzanares no se cobra tasa por abrir un bar, una cafetería o un restaurante, o cualquier otro negocio, una peluquería, por ejemplo. Nosotros tenemos el IBI, tal y como hemos dicho en algunas ocasiones, en el 0,60. En el 0,60, que es de los 20 pueblos más importantes de la provincia, tan solo uno tiene un IBI por debajo del nuestro. Significa que estamos básicamente como un 20% por debajo de la media. Normalmente las poblaciones importantes de la provincia, el IBI está en el 0,70 o en el 0,69 o en el 0,72. Y así vamos a continuar. Nos lo podemos permitir gracias a la situación económica que tiene nuestra ciudad y eso es merced a la gestión política que hemos hecho. Por tanto, en cuanto a la carga impositiva, no hay ninguna duda, somos una excepción. Si valen los ejemplos, las escuelas deportivas, la media en cualquier población, eso que permite a los pequeños, a nuestros hijos, a los niños pequeños, practicar deporte durante 9 meses. En Manzanares, por practicar deporte un niño 9 meses, el precio público son 30 euros por los 9 meses. Hay ciudades que los 30 euros son mensuales. Y no es descabellado, no es descabellado. Lo que pasa es que jugamos en diferentes competiciones o en diferentes categorías. Nosotros, además de proponer que los niños hagan deporte, tenemos más de 1000 niños haciendo deporte por 30 euros al año, pues también nos podemos permitir darles una prenda deportiva o dos, una camiseta, un pantalón en algunos casos y un chándal. El conjunto de las prendas deportivas cuesta más que el propio precio público que pagan los padres. La realidad nuestra es que nuestros museos, 4 de nuestros 5 museos, que también tenemos unos datos absolutamente espectaculares, este año vamos a llegar perfectamente a 50.000 visitantes entre los museos de Manzanares. 50.000 visitantes es una cifra absolutamente espectacular. Nuestros 4 museos públicos son gratuitos. Son gratuitos. ¿Dónde viene la repercusión? La repercusión viene en que en Manzanares ya cada día es más difícil no ver un grupo de 50 personas que obviamente han venido en un autobús y que están hospedados en un hotel de Manzanares y que pernoctan y que comen y desayunan y finalmente comprarán queso y vino de nuestra tierra sin ningún género de dudas. ¿Que podemos ponerle una tasa? Podemos, pero no tenemos la imperiosa necesidad de hacerlo. En ese sentido, en donde nos encontramos que creemos que estamos en la línea acertada, en una carga impositiva baja, en una renta per cápita muy alta, en una tasa de desempleo baja, y es porque, al fin y al cabo, somos una realidad empresarial imparable. Nos está afectando, como a toda la economía europea o mundial, la incertidumbre de una guerra que en algún momento hemos escuchado más veces que nunca en nuestra vida el término o la frase guerra nuclear, pero no solo dicho coloquialmente en las cafeterías, eso lo han dicho los líderes más importantes del mundo. Han dicho que cuidado. Entonces, obviamente, la economía tiene que tener, en momentos de zozobra y de incertidumbre, la economía se resiente, el dinero es miedoso y se resguarda. Pero nosotros hemos ejecutado la primera fase de un polígono, tenemos en desarrollo 2 fases más. Y lo estamos haciendo, si me permiten la expresión, con nuestro propio músculo, con nuestros propios recursos. Y tenemos una propuesta que todo el mundo conoce y que estamos permanentemente expandiendo de un precio por terreno industrial en Manzanares inigualable, imbatible, incomparable. Y eso hace que tengamos muy buenas expectativas, que algunas ya se están concretando, que otras están en una situación de stand-by, pendiente de cómo se resuelva un poco la situación que a todos nos está afectando. En lo que no nos hemos equivocado ni un milímetro ha sido en el proyecto excepcional de implantación en Manzanares de energías renovables, fundamentalmente de plantas solares fotovoltaicas. En varias ocasiones me habrán escuchado decir, desde la primera ocasión en la que anuncié, bueno, en realidad cuando yo lo dije ya lo había publicado antes un compañero
de la tribuna, porque había conseguido la información y no me dio tiempo a dar yo la primicia, pero sí que es verdad que en aquel momento, además fue un dominical estupendo, que bueno, en Manzanares se iban a implantar 9 plantas. 9 plantas fue la primera fase, 11 han sido la segunda. Hoy todas son una realidad. Sí que es cierto que la mayoría están sin haberse iniciado la fase de construcción, pero todas tienen las autorizaciones administrativas, la concesión de red eléctrica para la evacuación, la licencia de obras, las declaraciones de impacto. Todas han pagado sus impuestos y todas están esperando comenzar en el menor tiempo posible su construcción para en el menor tiempo posible empezar a generar energía y para en el menor tiempo posible empezar a generar negocio. Hoy puedo decir que Manzanares va a tener, sin ningún género de dudas, otros 600 megavatios más. ¿Eso qué significa? 600 megavatios más no sabría decir o no debiera decir si van a ser 6 plantas de 100 o van a ser 12 plantas de 50, pero sí va a tener Manzanares 600 megavatios más de generación de energía solar fotovoltaica. En ese sentido hay entre 15 y 20 promotores interesados en acometer esos proyectos. Y desde todo punto de vista, yo creo que ahí sí que vamos a culminar una realidad que nos va a poner, ya estamos puestos en el mapa. Va a haber muy pocas poblaciones, si es que al final hay alguna, que yo creo que no, de toda España y Portugal, de toda la península ibérica, que tenga 1.200, 1.300 megavatios de generación de energía. A día de hoy estamos casi en el 40% de toda la energía que se genera a nivel fotovoltaico en la región de Castilla-La Mancha. Y la energía que va a generar estas 20 plantas es el equivalente al consumo de más de 1,5 millones de personas a nivel doméstico, como 3/4 partes de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. Y se va a evitar la emisión a la atmósfera como de 1 millón de toneladas de CO2 al año. En definitiva, estamos hablando de un proyecto único que también debe significar, y aquí lo que hago es expresar una opinión personal, debe significar que la realidad de Manzanares, que la tenemos que seguir diseñando entre todos, el equipo de gobierno, los miembros de la oposición también, en la medida en que estén en la línea del gobierno, como debe ser, porque al fin y al cabo el poder es del pueblo y nosotros lo gestionamos en representación del pueblo. Pero lo que no olvidamos nunca es gobernar con la ciudadanía, con las más de 100 asociaciones que hay en esta ciudad, de todo tipo, y desde luego con las que nos sentimos cómodos en la cercanía, en el trabajo, en el diálogo, en el acuerdo. Lamentablemente, en política, y lo digo con dolor, pues no hemos conseguido, a pesar de que diseñamos un presupuesto para el año 2023, del que no había prácticamente ninguna posibilidad de escaparse, la oposición no consideró conveniente aprobar este presupuesto. Yo sé que solo cabe, y luego si queréis reflexionamos sobre ello, solo cabe una posición política supramunicipal. Entre otras cosas porque el presupuesto 2023 tiene 1,5 millones de euros que ya se sabía porque era un proyecto plurianual para terminar el proyecto del pabellón. Si no ponemos 1,5 millones en el presupuesto 2023, el proyecto del pabellón se tiene que quedar sin terminar. Pues para mí es incomprensible que las mismas personas que estuvimos de acuerdo en el 22 no estemos en el 23. Lo digo desde la crítica, la renovación del césped artificial del campo de fútbol del velódromo, que lleva 200.000 euros, si no aprobamos el presupuesto 2023 no se puede ejecutar. Y cosas tan importantes como el centro CEPA, al que me he referido anteriormente, o otro proyecto del que nos tenemos que sentir orgullosos como ciudad, y es de la recuperación del patrimonio. La recuperación del patrimonio no solo es, como he dicho antes, Casa de Josito, o como fue la legislatura pasada el Torreón de Larios, o como es estar permanentemente cuidando edificios históricos, porque lo que sí es una realidad en nuestra ciudad, sobre todo los que más cercano la conocemos, es que cuando se demuele el Gran Teatro, luego decimos que qué pena. Cuando se demuele el Teatro San Francisco, decimos que qué pena. O cuando
al final el casino también acaba en el suelo, pues decimos que qué desastre y que qué pena, ¿no? Claro, lo que hay que hacer es tomar medidas. En ese sentido, el equipo de gobierno, la legislatura en la que estamos, ya hizo un esfuerzo de 300.000 euros en la recuperación del pórtico, la fachada y las cornisas del templo de Nuestra Señora de la Asunción, que al fin y al cabo es propiedad de la Iglesia. Podríamos haber utilizado cualquier argumento para no afrontar ese proyecto, pero no caímos en ese reduccionismo intelectual, diría yo. El patrimonio es propiedad de todos, el patrimonio religioso también. En España, los edificios más visitados son edificios todos de carácter religioso. La gente que va a Barcelona seguramente al final quiere ver la Sagrada Familia, por poner un ejemplo. En ese sentido hicimos un esfuerzo de 300.000 euros y en el presupuesto del año 2023 va otro esfuerzo de 200.000, porque el proyecto estaba sin concluir. Por lo tanto, procuramos no dejar nada a la improvisación. En ese sentido, el equipo de gobierno trabaja con un criterio claro y procuramos atender las necesidades grandes y las pequeñas. En el ámbito industrial, como digo, con el desarrollo de las dos fases del sector 5 más la primera, nos sentimos cómodos y nos sentimos seguros a la hora de afrontar la implantación de pequeñas o medianas empresas, que es lo que tenemos encima de la mesa. Pero para grandes proyectos, y ahí seguimos trabajando, aunque la palabra del presidente Page para este alcalde y para este equipo de gobierno es hasta hoy, y estoy convencido que va a ser así siempre, su palabra vale más que ninguna otra cosa. Hay 1 millón de metros cuadrados en el sector 6 que el presidente Page, coincidiendo con la inauguración de Casa de Josito y coincidiendo también con la inauguración de la empresa Ribulis, anunció que ese 1 millón de metros cuadrados lo va a poner a disposición del Ayuntamiento de Manzanares, del pueblo de Manzanares, para poder afrontar grandes proyectos de aquellos que se mueven por encima de 100.000 o de 200.000 metros cuadrados de necesidad. Por tanto, yo diría, humildemente, sin caer sin ser presuntuoso, que no hay nada que nos deba preocupar a futuro. Es verdad que tenemos el proyecto del polígono Sepes, que es muy importante, y que tenemos un compromiso y que está prácticamente culminado, y que hay que ver Sepes en qué momento ya lo afronta a nivel de licitación. Sí que es verdad que tenemos un interés grande porque se siga avanzando en la línea de velocidad alta, que para Manzanares, igual que para otras poblaciones de nuestra provincia, es importantísima. Y sí es cierto que el Gobierno de España sigue destinando recursos en todos y cada uno de los presupuestos, pero sí que es cierto que ese proyecto va mucho más despacio de lo que pudiera ser el deseo del alcalde de Manzanares. Por tanto, tenemos ante nosotros un horizonte absolutamente esperanzador para las personas de nuestra ciudad y para muchas personas de otras poblaciones. Nosotros no olvidamos prácticamente nada. Estamos haciendo renovación de redes porque estamos pensando en generaciones futuras. No solo arreglamos el asfalto o los acerados, sino que profundizamos en las vías públicas y sustituimos la canalización para 80 años. ¿Por qué? Pues porque nos parece absolutamente terrible que, habiendo 2.000 millones de seres humanos que no tienen acceso al agua en este planeta, cuando resulta que este es un planeta de agua, en términos generales, pues nosotros no queremos perder un 40, un 50 o un 60% como se pierden con datos importantes en algunas poblaciones, a lo que tampoco me voy a referir. Pero lo que sí me parece es que tenemos la obligación de preservar el bien. O dejamos que en un momento determinado ya no tengamos agua, como consecuencia del cambio climático, en el que todavía hay quien no cree, como diría un ministro no de mi partido, manda narices, pues sencillamente cuando el problema acucia es cuando nos preocupamos sobremanera. Y vosotros, que estáis permanentemente conociendo la realidad de la provincia, sabéis que hay poblaciones que tienen y prevén un serio problema. Bueno, se están buscando soluciones y algunos tendrán que conectarse a la tubería. Manzanares tiene un privilegio enorme con el agua, con el abastecimiento de agua, que es propiedad del pueblo de Manzanares. Punto. Propiedad del pueblo de Manzanares. Que solidariamente garantizamos el suministro
del abastecimiento de agua a la población vecina. Lo garantizamos por principio de solidaridad, porque creemos que es como hay que trabajar en política. Y ya el anuncio, Membrilla no va a pagar el agua, ya la ha pagado. Ya la ha pagado. ¿Por qué? Pues porque por encima de la justicia en este país todavía no hay nadie. Porque un problema que no debiera haber existido, que viene desde el año 2011, que es un consumo voluntario, que nadie obliga a nadie a consumirlo, pero si lo consumes, parece de toda lógica y de todo punto que hay que pagarlo. Que en cuanto al precio, no tengo nada que debatir. Fue el equipo de gobierno del municipio vecino los que decidieron qué tasa le ponían a los vecinos por el agua. Podían haberla puesto más barata o menos. Pero, por tanto, como anuncio, y lo voy a decir con respeto, me alegro porque creo en la resolución de los conflictos. Y creo que los hombres y mujeres de Membrilla que han pagado el agua religiosamente, si me permiten la expresión, lo que no cabía es que hubiera ahí una deuda que no es que se vaya a pagar, que anticipo no, que comunico, informo de que ya se ha pagado. Porque ya estábamos en una situación más complicada, en una situación de desacato a unas sentencias judiciales. Es lamentable tener que haber llegado hasta aquí para algo tan obvio, tan evidente, pero me doy por satisfecho y me alegro de que las cosas vayan tomando esos derroteros. Por tanto, Membrilla ha pagado todo el principal de la deuda, cercano a 2 millones de euros, como debiera ser. Luego quedarán algunos flecos que se resolverán en otro momento. Pero lo más importante de todo eso es, como decía, que nosotros renovamos redes para garantizar el abastecimiento y para garantizar un bien que es imprescindible también para el desarrollo industrial. Cualquier gran empresa, lo primero que nos plantea es el abastecimiento de agua que le garantizas. Y luego otra serie de factores. Nosotros no tenemos competencia en cuanto a comunicaciones, ubicación. Tener en Manzanares un hospital como el Hospital Virgen de Altagracia es un plus enorme para la implantación de industrias. En ese sentido, la provincia se puede sentir satisfecha. No quisiera relatarles una relación de 50 actuaciones que hemos hecho importantes, porque me parecería monótono y tal vez, si queréis, ahora entramos en algo más coloquial y me preguntáis por lo que queráis, por la sedición, ¿no? Bueno, también, pero bueno, quería decir que quiero estar en el ámbito municipal, pero sí que es cierto que todas las concejalías han afrontado un trabajo enorme que tengo que agradecer, que hemos estado y estamos en unos ratios de participación en todas las actividades que se programan. Nosotros estamos por encima o en el entorno de 200 actividades culturales. 250 contando actuaciones que se hacen en el ámbito del movimiento asociativo. Que si hemos dado 60 proyecciones en cine, la media está cerca de 200 personas. Es un cine sin palomitas, pero hablando en serio, en el teatro con las mejores condiciones de imagen y sonido, y nosotros, bueno, las películas vienen a Manzanares a los muy pocos días de que se estrenen en las salas comerciales y lo encuadramos dentro de una propuesta cultural. Nosotros hemos tenido entre 13 y 15 actuaciones de teatro al año. Significa una actuación de teatro o más al mes, con una media de 400 personas que pueden disfrutar de obras de teatro que algunas de ellas en Madrid se están realizando a 3 o 4 veces el precio que cobramos en esta ciudad, porque lo que sí queremos es que todo el mundo tenga acceso a la cultura. En definitiva, como digo, no abandonamos a las personas. Le hemos dado una oportunidad de empleo a todos los que la necesitan. Y en ahí hemos sido imbatibles. Hemos participado no solo de los programas de empleo del Gobierno regional, de la Diputación provincial, sino algunos propios. Tenemos proyectos de plan de empleo para jóvenes con empresas. En realidad estamos haciendo una apuesta por el apoyo a las empresas.
tenemos planes de empleo de todo tipo, tenemos bolsas de contingencia para situaciones de extrema y urgente necesidad. Y nosotros en la legislatura hemos dado más de 5.000 contratos de trabajo. Porque no nos podemos permitir, no queremos permitirnos que haya una sola familia en Manzanares que no tenga cubiertas las necesidades básicas. Va contra nuestra esencia o contra nuestra forma de entenderlo. Sin lanzar las campanas al vuelo, Manzanares va muy bien. Manzanares avanza progresivamente. Manzanares no se detiene y lo que hay que hacer todos juntos es eso exactamente, que Manzanares no se pare, que Manzanares no se detenga, porque la realidad de Manzanares es buena para todos los que nos rodean. En políticas de igualdad queremos ser y estamos siendo también ambiciosos y exigentes. Y además, esto nos ha caracterizado. Nosotros las palabras las llevamos a documentos, los documentos los llevamos a aprobación política en el Pleno y queda constituido como un documento que hay que cumplir. Podemos decir, no, nosotros apostamos por las políticas de no sé qué. 5 minutos y os dejo a vosotros la palabra, Quiero decir, nosotros, igual que ahora llevamos a pleno un plan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Manzanares para facilitar la licitación en la contratación pública, no solo lo decimos y lo presentamos a los medios, es que lo llevamos al Salón de Plenos para aprobarlo. Igual que hicimos un plan estratégico de energías renovables como un documento de obligado cumplimiento. Eso significa que hemos tenido que plantar en la legislatura 1.600 árboles. Pues lo hemos hecho. Y si toca plantar 500 árboles cada año, pues lo intentamos. Y si un año solo plantamos 400, al siguiente haremos 500. En ese sentido decía que hemos elaborado el primer plan estratégico municipal de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Podríamos quedarnos en el ámbito de lo que dicen las leyes, pero siempre hay un espacio para el ámbito local. Hemos hecho una revisión y firma del protocolo de actuación ante casos de violencia de género, porque no quiero olvidar que di unos datos hace tan solo menos de un mes que son preocupantes. Y lo que me siento muy satisfecho es de que todavía no hemos tenido que, desde que soy alcalde y doy gracias a Dios y pido que siga siendo así, todavía no hemos tenido que lamentar la muerte de ninguna mujer en nuestra ciudad, pero nos duelen las de otras ciudades igual. Decía antes que teníamos programas pensados, muy diseñados también para todas las personas. Nos ocupa especialmente todos los colectivos, pero desde luego los más vulnerables más. Si somos capaces de llegar a acuerdo con las asociaciones de empresarios, es que es nuestra obligación, pero no debemos olvidar a nadie. En cuanto a programas, de verdad, que yo quisiera comentar, hay un aula de familia dirigida para mejorar la convivencia vecinal y alcanzar metas en común. Aquellos problemas pequeños que se gestan en determinadas comunidades y que acaban siendo problemas gordos. Pues en ese sentido tenemos a 21 familias participando de ese programa. El Juega y Aprende Conmigo es un programa pensado para apoyo escolar a menores. Apoyo escolar y también con merienda saludable, porque en algunos casos la merienda saludable también es muy importante en algunos casos. Eso se benefician generalmente unos 20 niños diariamente de ese programa. Tenemos un programa de alfabetización español para aquellas mujeres u hombres inmigrantes que vienen y tienen serios problemas para comunicarse en el idioma. Tenemos un servicio de ayuda a domicilio, que aunque es un clásico, pero que se ha ampliado hasta 90 personas en Manzanares. O el servicio de comidas a domicilio, que al principio de la legislatura estaba en poco más de 40 y que hoy está en 65 personas. 65 personas a las que les llevamos la comida a su casa. Y el programa de Segunda Juventud, que es un programa para la participación activa, pues prácticamente estamos en 800 personas que participan con regularidad de todas las propuestas que hacemos. Explico esto solo para que se sepa que lo que más nos importa al equipo de gobierno son las personas, los hombres y mujeres de Manzanares. Y en ese sentido, nuestro apoyo, no hay un solo colectivo, no hay un solo sector, no hay una sola parte de la sociedad que pueda decir que nos hemos olvidado de ella. Un recuerdo para el pequeño comercio, que está jugando en desventaja,
pero que en Manzanares aguanta. Aguanta también gracias a programas específicos. Gastamos en 2 programas 25.000 euros de apoyo al pequeño comercio, con medidas originales o, en todo caso, que son las que negociamos con ellos mismos. Le preocupaba mucho a la sociedad manzanareña, y lo puedo entender, incluso a los comerciantes, cuando Mercadona abrió en Manzanares un establecimiento, digamos, de última generación en cuanto al volumen, la dimensión, y que abandonaron, se dejó, mejor dicho, 2 locales en la zona céntrica, uno en calle Empedrada y otro en calle Jesús del Perdón. Garanticé inmediatamente que esos locales no iban a estar un año cerrados. Y así ha sido. Me puedo equivocar, me equivoco, muy poco, por una razón, porque tengo personas extraordinarias que me asesoran permanentemente y me dicen, Julián, ten cuidado con esto. Quiero decir, y me refiero no solo al equipo de gobierno, que sí, sino me refiero a la sociedad en su conjunto, que yo creo que comparte con nosotros un proyecto de modelo de ciudad imparable, imparable. Por tanto, en ese sentido, vamos a continuar trabajando con la misma humildad que siempre. Seguramente me he dejado cosas en el tintero que podría haber profundizado más, pero yo me parece que por tiempo es razonable preguntarme de verdad cualquier cosa que consideréis, que la responderé en nombre de este Gobierno, que hasta el último día de la legislatura va a trabajar con la misma empeño, con el mismo nivel de implicación y de esfuerzo, que no tenemos las referencias electorales en la agenda, que no trabajamos en función de cuándo van a ser las elecciones, que creo que eso ha sido muy bueno y debe ser así. Y estoy convencido que hasta el último momento vamos a seguir haciendo medidas, porque si he anunciado un plan estratégico de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, también anuncio que antes de acabar la legislatura aprobaremos por pleno un plan de apoyo a la vivienda. Porque no olvidemos, esta es una reflexión también. Por un lado hablamos de España vaciada, es una realidad, es difícil generar población, consolidar población. En el caso de Manzanares tiene unas ventajas y unos inconvenientes, y es que estamos tan perfectamente ubicados que estamos a 10 o 15 minutos por magníficas autovías de otras ciudades donde las personas pueden venir perfectamente a trabajar a nuestro pueblo y luego retornar a sus ciudades de origen. Lo entendemos con naturalidad, pero sí que sabemos que a pesar de que hay un excedente de viviendas en Manzanares, no, porque hay tantos miles de personas trabajando en el tema de la fase de construcción de las plantas fotovoltaicas, que en Manzanares hoy es prácticamente imposible encontrar una vivienda que el propietario quiera alquilarla y no pueda. Pero sí sabemos que hay personas que hay que ayudarles a tener acceso a la vivienda. Tenemos diseñado, muy avanzado, un plan de apoyo a la vivienda que debe permitir que los que no tienen acceso tengan y los que tienen viviendas excedentes las pongan a disposición, con todas las garantías jurídicas. Porque igual que digo eso, también digo que en Manzanares no entra en nuestro ideario la ocupación ilegal. No solo no la entendemos, no solo no la aceptamos, sino que la combatimos. Y en la medida en que la ley nos lo permite, no lo permitimos. Si les parece, lo dejo aquí. Estoy encantado de hablar para vosotros, que sois, en definitiva, nuestro altavoz y lo hacéis siempre bien. Habéis sido con nosotros generosos en todos los casos y, bueno, pues reiterando mi agradecimiento, deseándoos que tengáis la mejor Navidad de vuestras vidas, de vuestras vidas, pues lo dejo aquí y quedo a vuestra disposición. Gracias. Julián, era bastante previsible que apareciese aquí el conflicto, el problema con el suministro del agua en Membrilla. La pregunta desde la cercanía es si es viable a medio o largo plazo que Membrilla deje de depender de Manzanares en esa cuestión. Viable podría ser. Ya, sí, es cómodo, si el problema me lo das resuelto, es más cómodo que tener que buscar otras opciones. A día de hoy, el consumo de la población de Membrilla
Manzanares lo puede asumir. Pero también es verdad que me gustaría que no hubiera esa dependencia. Y también hay una realidad. El agua, lo he dicho de una manera para que todo el mundo lo entendiera. Aquí renovamos redes. Me gustaría que todo el mundo renovase redes. Porque Manzanares sí que es verdad que el agua que tiene, que es propiedad de los manzanareños, gracias a la generosidad de unas personas hace más de 100 años, el agua en Manzanares es imprescindible para su desarrollo industrial. Y aunque tenemos, y lo tenemos garantizado, yo, como dice Emiliano García Paje en algunas ocasiones, hay que tener las luces largas puestas. El cortoplacismo no va conmigo, a pesar de que ya soy una persona, bueno, iba a decir que no, sigo siendo joven, pero bueno, quiero decir, no va conmigo el cortoplacismo, pero sí va a tomar medidas. Entonces, Membrilla, como cualquier población, puede buscar sus propios recursos, pero yo garantizo al pueblo de Membrilla, a los ciudadanos de Membrilla, que son hombres y mujeres que trabajan en Manzanares, que viven en Manzanares, que vienen a Manzanares, que estamos pegados, que estamos familiarizados, garantizo el abastecimiento y el suministro. Yo no sé si en algún momento el equipo de gobierno de esa ciudad tome otra decisión, lo cual podría ser también lógico y podría ser sensato. Podría ser lógico y podría ser sensato y estaría bien. Igual que yo, como alcalde de Manzanares, no descarto seguir buscando abastecimientos para tener previsto siempre que ese no sea un problema de futuro. Julián, yo te quería preguntar, bueno, un par de preguntas. Por un lado, el tema del sector 6, que sería para grandes proyectos empresariales. Hablabas de empresas de en torno de una necesidad de 100.000, 200.000 metros cuadrados. No sé si ya hay alguna interesada. Y de ser así, ¿en qué sectores estaríamos hablando? Y luego, por otro lado, el tema del proyecto de los silos, si podrías avanzar algo más. Sí, las dos cosas. El proyecto de los silos no lo hemos acometido porque hemos tenido que acometer otros de tal importancia que al final hemos tenido que priorizar. Quiero decir, si no hubiéramos tenido... Hay que tener en cuenta que el pabellón polideportivo municipal lo han hecho los servicios técnicos, el proyecto, y van a hacer la dirección de obra y van a llevar... Quiero decir, si no hubiéramos tenido tal vez la urgente necesidad de acometer esa obra, que no es porque el fútbol sala juegue en primera categoría nacional, que sí, pero que es una realidad la necesidad de que los pabellones que tenemos actualmente en Manzanares están todos prácticamente llenos desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Entonces, el proyecto de los silos, si no lo hemos acometido, es porque hemos tenido que acometer otros de mayor importancia, y entre la mayor importancia es que todos los proyectos de plantas solares fotovoltaicas también han salido del servicio técnico, lo que es la calificación urbanística, lo que es la compatibilidad y lo que es la licencia. Y que hemos acometido 3 fases, 2 están actualmente en fase de construcción del desarrollo del sector 5, pues todo eso, además del día a día de una ciudad que no ha parado de ejecutar actuaciones, que no ha parado de ejecutar actuaciones. Y actuaciones menores a las que no me he referido, reformas prácticamente en todos los edificios públicos importantes. En cuanto a los grandes proyectos, la lógica dice, Manzanares está en el punto de mira de muchos. Voy a ser muy sincero, con que conquistáramos uno, porque hablo de grandes, pero claro, esos proyectos grandes, también compiten por ellos no solo todas las comunidades autónomas de España, que yo sé que en Castilla-La Mancha no tenemos ningún enemigo. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que no competimos entre nosotros. Cuando Manzanares participa para intentar lograr un proyecto y lleva el aval del gobierno regional, ahí ya no entran otros. Igual que si en un momento determinado hay un importante proyecto para otra ciudad de nuestra tierra, pues no entramos otros. Pero lo que sí es cierto es que hay proyectos muy importantes que además la realidad mundial va a hacer que se tengan que acometer. La carburación tiene su fecha de caducidad y con ello las baterías conforme se están conceptuando. Hay muchas realidades que hacen que el mundo está cambiando a un ritmo muy vertiginoso
y que nosotros estamos ahí. ¿Dónde están nuestras fortalezas? Nuestra fortaleza está en el sector agroalimentario, pero es que ya es una realidad por la generación de empleo, por el Producto Interior Bruto que genera en la región, que cada vez se va incrementando. Nuestra magnífica ubicación y nuestra situación geográfica nos hace ser especialmente fuertes en el transporte y en logística. Y luego, pues, ahí está el escenario general. No puedo ser más concreto, pero, de verdad, soy optimista, o por lo menos optirrealista. Sin perder el realismo, tiendo a no ser pesimista, porque los pesimistas no mueven nada y no hacen falta, en general. Esto tampoco hace falta que lo cogéis al pie de la letra. ¿Algo más? Pues mi agradecimiento. Sí, perdón. Vamos a ver, la energía solar es una apuesta segura de presente y de futuro, pero tiene una fecha de caducidad a 25 o 30 años. Está hablando de que mira al futuro. Para esas fechas todavía queda mucho, pero hay que ir trabajando. Bueno, sí, pero en lo que no estoy de acuerdo es que la fecha sea a 35 años o a 30 o a 40. Primero porque la energía siempre va a ser la del sol. O sea, eso ya no hay duda sobre ello. Y sí que es cierto que cada vez se avanza más. Todos los proyectos de plantas fotovoltaicas de Manzanares, al 99%, todos van a tener una segunda fase, que es la hibridación. Quiero decir, todos van a implantar sistemas de acumulación de energía con baterías. Por tanto, los proyectos van a ir evolucionando en función de cómo vaya evolucionando todo. Y definitivamente el mundo, desde luego, hace ya muchos años que sabe que los sistemas de energía que hemos estado utilizando no eran los buenos, eran los que hacían negocio. Y entonces, claro, si hay un inmenso negocio en torno a determinados sistemas, pues es muy difícil acabar con ellos. Pero sí que es cierto que la mayoría de los proyectos que se están haciendo a 40 años, pienso que renovarán los sistemas, pero la energía del sol, en definitiva, va a ser la que va a resolver todos los problemas de este planeta. Se tardará también por eso que digo, pues porque en la medida en que sean negocios otro tipo de sistemas y de combustibles, pues nos resistimos a quitarlos, que es la realidad del mundo. Porque esto no es de ahora, se sabe desde hace 50 o 60 años, el problema es ponerse a hacerlo. Y de hecho ha habido unos años donde se paralizaron los proyectos, que es injustificable, porque ya podíamos llevar sobre el resto de Europa unas ventajas enormes. Y sin embargo ahora, lamentablemente, y esto también es una reflexión, todavía nos planteamos abrir de nuevo nucleares. Y en algunos sitios, carbón. Es absolutamente horrible escuchar algunas cosas que lamentablemente las tenemos que escuchar. Porque pero es penoso pensar que tenemos que retroceder a esos niveles. Vamos a confiar, y esto lo digo como persona, vamos a confiar en que se resuelva en el menor tiempo posible el conflicto internacional, que parecía que iba a durar poco, para nada. Ahora lo que decimos es, claro, lo más seguro, esto va para largo. ¿Hasta dónde? Y luego también es verdad que yo creo que hay que seguir trabajando todos juntos como país. España es un país magnífico que tiene muchísimas posibilidades en muchas cosas y tenemos que seguir teniendo una unidad como país en las que a veces lamentablemente pues no la observo y eso también es verdad que lo llevo mal, pero me gustaría que como país tuviéramos el convencimiento de que somos un país maravilloso que tiene todo tipo de posibilidades en todo tipo de aspectos. Y ahí me quedo. Buenos días, Julián. Sí. Hola. Quería trasladarte una pregunta que se hace mucha gente aquí en Manzanares relacionada con el pabellón polideportivo. Y era si nos podías dar una actualización de las obras, de a qué ritmo marcha y sobre todo si se trabaja con alguna fecha posible de apertura, si bien llega para el final de esta temporada, para el inicio de la siguiente, una vez pasada. Y por otro lado también relacionado con el nombre, si se trabaja ya con algún tipo de nombre dedicado a alguna persona, algún motivo o como se está viendo en el panorama internacional, con algún tipo de patrocinio.
Sí, la primera parte, el pabellón es de las obras que va a un ritmo más solvente. A día de hoy estamos, iba a decir satisfechos cuando menos, porque sí que es verdad que, además con experiencia propia, hoy en día las licitaciones todas o un porcentaje muy alto se complican. Y está pasando en todos los ámbitos. En este sentido, nos sentimos satisfechos y también estamos agradecidos a la empresa el esfuerzo que está haciendo por que la obra va a un ritmo razonable. En ese sentido, estamos convencidos también de que para el inicio de la siguiente temporada la obra va a estar terminada. Nos interesa como Gobierno que la obra sea espectacular, desde el punto de vista de su ejecución y de que sea un motivo de orgullo para todos. Para todos. Si no está terminada para el mes de julio, que podría, porque el ritmo es fantástico, el ritmo que lleva la empresa. Es una empresa que está trabajando mucho en Manzanares, también dentro del ámbito de las plantas solares fotovoltaicas. Es una empresa que tiene también mucho potencial, y eso nos está haciendo que sea, como digo, muy solvente en la ejecución de la obra. El nombre, pues estamos trabajando y no vamos a anticipar nada, porque también la parte del patrocinio, que es posible que en algún momento yo lo haya comentado, pues ahora ya como no tenemos tanta necesidad, pues somos caros. No sé si me estoy explicando. El ponerle el nombre al pabellón de Manzanares va a tener un precio que no. Por tanto, podemos llamarle de momento el pabellón polideportivo municipal y luego ya le buscamos nombre entre todos. Muchas gracias, ¿no? Pues bien, gracias a todos.